Hola chicos, la próxima unidad que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con los romances. Esta cosa no funciona muy bien. Así, los romances. Y los romances son medievales. ¿Qué quiere decir eso? Que son bastante antiguos. Estos romances que nosotros vamos a leer son antiguos, son difíciles de entender, tienen mucho vocabulario muy difícil que nosotros vamos a tener que estudiar. Una cosa muy importante antes de seguir es que los romances, you look at the word and you think romance and you think amor, no, el corazón, el amor, no, los romances no tienen nada que ver con el amor, no tienen nada que ver con el corazón. Los romances son, más o menos en términos simples, son poemas. ¿Pero por qué se llaman romances? Porque tienen características diferentes que otros poemas. Y por eso nosotros vamos a explicar eso. Bueno, entonces, ¿qué es un romance? Esto es lo que nosotros vamos a definir ahora, muy importante. Como ya dije, es poesía medieval, es decir, que este poema estos romances surgen en el siglo XV. Pues, ¿qué está pasando históricamente en el siglo XV? Muchas cosas muy importantes. Cristianos, moros, guerra, conflicto. Tenemos muchas cosas pasando en España, así que tenemos que estudiar la historia también. Poesía oral, con función de entretener. Oral, ¿qué quiere decir eso? Que estos no son poemas que nosotros leemos en hojas de papel, no. Son poemas que nosotros escuchamos, ¿no? Y por eso son para entretener, como una película o un programa de televisión, pero también para dar las noticias, ¿no? Para informar. En muchos casos, estos romances servían para informar a la gente de lo que estaba pasando en España o en el pueblo, en el próximo pueblo, una ciudad. Sí que es muy importante eso. Juglar, palabra muy importante. Aquí tenemos un juglar. Esta flecha no funciona muy bien. El juglar. No, I just covered him. Ahí está. El juglar es una persona que recita el poema. Y este hombre muchas veces es casi la mitad de un actor y la mitad de qué sé yo, una persona que da las noticias. Sí que es una persona que puede entretener a la gente, pero también que puede darnos las noticias. Más características son fragmentos de los cantares más largos. ¿Qué son cantares? Cantares viene de la palabra cantar, canción. Cantares son poemas muy largos, pero estos romances solo son fragmentos de eso. Por eso tenemos más vocabulario. Una característica muy importante es que siempre abre in media res. Aquí tenemos latín, in media res, que quiere decir más o menos in the middle of things. Nosotros vamos a tener un principio muy abrupto, que viene sin saber lo que había pasado antes. In media res, esta es una palabra un vocabulario bastante importante. Juglar, también una palabra importante. All right. Algunos de los romances son históricos, otros ficticios, novelescos, muchas palabras, ¿no? Históricos son los reales. El romance que nosotros vamos a leer sí es histórico. Ficticios, novelescos, son para entretener. Los históricos muchas veces son fronterizos, escritos por cristianos, pero con un punto de vista musulmán. ¿Verdad? Nosotros sabemos que hay mucho conflicto entre los musulmanes y los cristianos, los árabes y los cristianos, la reconquista, la conquista, etc. Romance del rey moro que perdió al ama es escrito por cristiano, pero con un punto de vista musulmán. Y eso va a ser interesante. Es muy importante que entendamos eso al leer el poema. Ok. Una función especial de los romances históricos debe ser recordar al público de los eventos importantes en la historia de la península. ¿Qué península? La península ibérica, ¿no? The Iberian Peninsula, que es España y Portugal, ¿no? Que está formando en aquella época. Recordar al público, ¿no? O informar al público.
Algunas características importantes. Primero, libre extensión, es decir, que no hay un número fijo. Muchas veces cuando estudiamos los sonetos hay muchas reglas muy estrictas. Los romances no hay reglas, ¿no? No hay un número fijo de versos. Pero los versos, y recuerden que los versos are not verses in English, they're lines, right? Lines of a poem. Los versos son octasílabos, and I'm sure you can figure out octasílabos, 8 syllables. So esa sí es una regla importante que nosotros tenemos que entender cuando estudiamos los romances. ¿Por qué es importante eso? Si nosotros queremos caracterizar un poema como romance, tiene que tener versos octosílabos. Rima asonante en los versos pares, dejando sueltos los impares. Y vamos a estudiar estos términos literarios, rima asonante, versos pares, par y impar, right? So, even, impar would be odd, dejando sueltos, which means loose, so no rules for the odd ones. Bueno, ¿qué más características? Musicalidad. ¿Recuerdan la palabra cantares? Estas son poemas que la gente recita, así que tiene que tener cierta musicalidad. ¿Para qué? Bueno, debida a la rima y el ritmo, pero ¿para qué? Para que la gente pudiera recordar estas canciones, o estos poemas, estos romances. Mucha descripción, muchas veces la incorporación de los 5 sentidos, un momento dramático, ¿no? Es decir, que hay un momento, un clímax, la culminación de todo es una característica. Muchas veces hay diálogo, pero no siempre. En el romance que nosotros vamos a leer, vamos a ver si hay diálogo. Y, como ya dije, comienzan en media res. Casi todos los romances empiezan o comienzan en media res. ¿Qué hacemos con toda esta información? Pues en clase nosotros vamos a estudiar las características de los romances y cómo corresponden al romance del rey moro que perdió al ama. El título es significante, el título es importante. Piensa, romance del rey moro que perdió al ama. Y recuerden que este es un romance escrito por la perspectiva musulmán de un cristiano. Es un fronterizo o morisco. Mañana nosotros vamos en clase, la próxima clase, vamos a estudiar las próximas cosas. Vamos a ver qué son versos octosílabos y cómo podemos contar versos. Remember, versos, lines. Rima asonante. Vamos a ver qué es exactamente rima asonante. ¿Cómo podemos identificarlo? Vamos a estudiar la musicalidad del poema. ¿Cómo? Por contar. Quizás cantar la canción, el poema, el romance. También vamos a explorar la rima y el ritmo del poema, eso es muy importante. Vamos a ver si hay mucha descripción. Vamos a ver si hay 5 sentidos. Vamos a ver si hay un momento dramático y vamos a ver el diálogo y esta idea de empezar en media res. Para mí, la conexión temática, el tema más importante de este poema en cuanto a los temas del curso, yo creo que el tema más relevante es las sociedades en contacto. Tenemos que tratar de relatar esta información con este tema, cómo corresponde a este tema. Y si tú tienes otras ideas de los otros 6 temas, excelente. Bueno, pues muchas gracias. Mi hijo está jugando. No sé si ustedes pueden oír Garrett en el fondo de la sala. Ok, muchas gracias. Chao, Garrett. Ya vengo. Hasta luego.